La idea era precisamente hacer renacer todas estas cualidades a las que Freud les llama cualidades altruistas del ser humano, para poder revertir esta inercia, esta tendencia de violencia que en esa región del país se había venido presentando. Y qué mejor forma hacerlo a través de un proyecto de la casa editorial del gobierno más importante, el Fondo de Cultura Económica. Y pues en términos generales podríamos decir que el libro es una colección de testimonios, de experiencias más escritas con el corazón que con técnica, podríamos decir, científica, y también con una explicación muy clara de cuáles son los aspectos esenciales del modelo y de la construcción de una cultura de paz. Incluye también la obra algunos documentos importantes, normativos de Naciones Unidas o pues de gestión de política pública. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder el uso de la palabra a Socorro para que ella, desde el punto de vista de un autor y más allá de lo que nos pueda decir aquí, nos pueda dar testimonio de la experiencia como ser humano y la satisfacción que debe haber sido poder contribuir a rescatar culturalmente una región del país que se encontraba en aquellos tiempos pues en una crisis social, podríamos decirlo así. Socorro, por favor. Muchas gracias y muchas gracias, Víctor, por la hospitalidad, a la escuela, muchas gracias por la invitación. Fíjense que ahora que escucho la introducción muy clara, muy puntual que ha hecho el doctor, pienso que realmente este es un proyecto en el que no vamos a ver o no vamos a llegar nunca a decir terminamos, entregamos, aquí están las instalaciones, aquí está el proyecto concluido. Es de estos proyectos que desafían el tiempo, que desafían los tiempos de la administración pública, de esos proyectos que se vuelven transversales además, porque no solamente interviene cierto tipo de disciplina para atender las necesidades, no solamente se necesita que intervenga el sector cultural, no solamente tiene que estar allí tampoco la fuerza pública, ni tampoco solo las dependencias que se encargan de la asistencia social. Es un proyecto en el que estamos por invitar a un psiquiatra de la Organización Mundial de la Salud, al que conocí en Tijuana presentando el libro, como hoy, en una reunión como esta, y él apareció por allí atraído por el título del libro y se me acercó para decirme, yo estoy haciendo lo que ustedes hacen, pero en el sector salud. Entonces, fue una de las experiencias pues, más interesantes que me ha tocado vivir alrededor de este proyecto del Centro Cultural del Fondo y de este modelo de cultura de paz. Este psiquiatra trabaja en distintos lugares del país, coordinado por la OMS, y cuando nosotros llegamos a Patzingán hace casi 4 años, yo no he podido olvidar que lo primero que la gente me dijo allá es que vivían en un estado de psicosis. ¿Quién sabe qué entendían por eso? Pero lo que yo entendí, lo que yo vi es que la gente sentía que tenían una enfermedad del alma, que no podían solos con eso, con esa carga, con esa enfermedad, que veían a su comunidad enferma y que era una enfermedad que les dolía y que no sabían cómo atender, que no había manera de atenderla. Una comunidad muy dolida, con una profunda desconfianza en las instituciones, con una profunda desconfianza de cualquier proyecto que se les acercara, y por eso estamos, como les decía ahora, invitando a este compañero de la OMS para que visite el centro cultural, para que platique con la comunidad, para que nos ayude desde su disciplina a ver qué más podemos hacer, porque las cosas
con las que nos comprometimos, con el plan de trabajo que teníamos, pues las hemos ido alcanzando, las metas se han ido alcanzando, hemos ido cumpliendo con las distintas etapas del proyecto, que consistió, en primer lugar, porque es el Fondo de Cultura Económica, como bien decía el doctor, pues es la editorial del Estado mexicano, pero también es una cadena de librerías, es un proyecto para poner a disposición de la población el libro, para hacerlo accesible, lo más accesible posible. Y entonces, lo primero que hicimos fue rehabilitar una estación antigua del ferrocarril allá en Apatzingán, que ya funcionaba como Casa de la Cultura, y en esa Casa de la Cultura que estaba en ruinas, la verdad es que pensamos que sí estaba mal, pero no sabíamos qué tan mal. Cuando empezó toda la intervención arquitectónica, un momento en el que vimos que el techo estaba podrido, entonces allí imagínense, ¿no? Todo cambió, los presupuestos se fueron, se dispararon, en fin, hubo mucho que resolver. Pero esa parte, la parte que tiene que ver con la arquitectura física, se solucionó. La otra parte que tiene que ver con la arquitectura social, con el trabajo comunitario, con el diálogo con la gente allá, empezó poco a poco también, ¿no? Y hemos hecho de verdad que logros que nunca esperábamos o que no esperábamos que cristalizaran tan pronto, ¿no? Ahora, a 4 años de que el proyecto comenzó allá, podemos ver ya que es la comunidad, que es gente de la comunidad de Apatzingán la que se encarga de su centro cultural. Este centro está por ser inaugurado en su totalidad. Cuando les digo que abrimos una librería, hablo de una primera etapa en la que se rehabilitaron algunos espacios y luego comenzó la rehabilitación arquitectónica física de todo lo demás, y todo lo demás son un aula para talleres de artes visuales, un aula perfectamente equipada para clases de danza, un auditorio adentro y un auditorio al aire libre también, hay un espacio de cultura digital. Estamos pensando en un proyecto con equipo tecnológico de primera, con acabados también de primera calidad, un auditorio que cuando hicimos el proyecto, por ejemplo, algunas personas me decían, ¿para qué quieren un auditorio con equipamiento tan sofisticado? ¿Por qué quieren algo que va a vestir esto como un teatro profesional si nadie va a venir aquí a Apatzingán a montar una obra de teatro profesional? Y entonces yo les respondía, pues nadie va a venir a Apatzingán a montar una obra de teatro profesional si no hay una instalación profesional que los reciba, ¿no? Se vuelve esta cosa que ocurre todavía hoy en día de menospreciar y subestimar lo que las personas son capaces de recibir, es algo contra lo que luchamos mucho. O sea, no quisimos hacer un proyecto de centro cultural cumplidor para que todos estuvieran más o menos conformes, darle una manita de gato a la Casa de la Cultura para que se viera que ya el gobierno hizo algo. Quisimos ir de veras a fondo, quisimos de veras profundizar y hacerlo un poco a la manera en que funcionan en Medellín, Colombia, los centros, estos grandes parques biblioteca, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de ellos en algún momento, en los lugares más paupérrimos, en los lugares de mayor índices de violencia, los más pobres, miserables y violentos. En esos lugares construyeron los parques bibliotecas más espectaculares que se puedan imaginar. Se hicieron obras verdaderamente impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, licitaron con arquitectos de reconocimiento internacional, así de esas obras con firma, con equipamiento también de primera y algo fundamental, con un proyecto cultural también de primera, para que no fueran elefantes blancos. Y eso a nosotros nos movía mucho, ¿no? O sea, no subestimar, pensar en de verdad ofrecer lo mejor en todos los sentidos para esta comunidad que ha vivido las experiencias más difíciles, y un lugar que es considerado además uno de los laboratorios de droga sintética más importantes de este país, si no es el que más. Pues para el Fondo de Cultura Económica este lugar, Apatzingán, se convirtió en un laboratorio de un proyecto cultural que decidimos también organizar como experiencia, como modelo,
y publicarlo en el libro que ahora estamos presentando. No nos conformamos solamente con lo que generamos, lo que con un esfuerzo colectivo logramos allá, también buscamos dejar constancia, hacer como una especie de ruta para otros, para que otros puedan seguir esa ruta también, y lo publicamos. Esto es algo que pasa poco. Los gestores, los promotores culturales, trabajamos muchas veces siempre vamos al día, siempre estamos corriendo, siempre hay realidades que nos rebasan, presupuestos, la presión del tiempo, equipos siempre que son muy comprometidos, pero que son pequeños para las dimensiones muchas veces de los proyectos que nos encomiendan. Entonces, es difícil que un promotor, que un gestor cultural se sienta a escribir su experiencia o lo que está pasando. Muchas veces vivimos algo, tenemos una experiencia y pensamos, lo voy a escribir al rato, luego lo voy a documentar y nunca pasa. Pues lo que hicimos acá fue esforzarnos por sí dejar constancia por escrito de lo que iba ocurriendo, y esta información toda desde el principio se la fuimos pasando a una metodóloga que yo llamé al equipo de trabajo del fondo, Luz María Chapela, que era una mujer impresionante, y cuando me preguntan, pero ella qué hacía, ella qué era, un poco pensando cuál era su profesión, su formación académica, yo siempre contesto que era una gran pensadora, sobre todo eso, era una mujer que sistematizaba, que hacía una metodología de las experiencias, que traducía un proyecto, una idea para un proyecto cultural y que lo convertía en una experiencia que era posible replicar, que era posible seguir en una metodología. Entonces ella nos ayudó a construir este modelo con el trabajo de muchas personas y de un equipo de trabajo que empezó a visitar Apatzingán y que empezó a formar también a la gente de la comunidad para darle forma a este proyecto. Entonces, en este libro no solamente van a haber testimonios de talleristas que estuvieron o han estado en Apatzingán, está un texto también de Ricardo, que ahorita él les hablará también de su experiencia. En el libro también hay testimonios de escritores, porque pensamos que justo por la vocación del fondo era fundamental que visitaran Apatzingán escritores, incluso escritores que no necesariamente han sido publicados por el fondo, y de hecho la mayoría de los que han estado allá no son autores del fondo, pero sí pensamos en un cierto perfil de escritores que nos acompañaran, y son escritores que han escrito sobre la violencia en sus novelas o en su poesía o en sus textos, que conocen de la violencia y que han buscado una manera literaria de afrontarla. Entonces han estado, por ejemplo, Julián Herbert, Eduardo Antonio Parra, Antonio Ramos Revillas, casi todos escritores del norte del país, aunque como ustedes seguramente saben, pues ya la violencia del crimen organizado no es algo que solamente veamos en esa zona del país, ¿no? Ya es algo generalizado. Y por eso también hemos visto que el interés por este modelo, por este proyecto de gestión para una cultura de paz del fondo, pues ha sido buscado por todos lados. Imagínense, nosotros no esperábamos que nos hablaran, por ejemplo, de Puebla, del municipio de Puebla, que pues, uno pensaría que es un lugar muy pacífico, pues nos hablaron porque quieren replicar el modelo, quieren que se imparta ya el seminario del cual Ricardo les dio una probadita, y bueno, cuando hablaba del modelo iba justo a referirme a lo que sigue. Tampoco nos pareció suficiente publicar el libro y poner a disposición de todo mundo la experiencia y el modelo. Además pensamos que era necesario diseñar una propuesta formativa, y fue así como comenzamos a diseñar un seminario que no solamente está fundamentado en la cultura escrita, que no solamente propone la palabra y el diálogo, aunque eso es fundamental, es esencial en este modelo, pero también es un modelo que se abre a otras expresiones artísticas, ¿no? Porque es la experiencia que tenemos en Apatzingán, o sea, la comunidad ha ido dictando cómo seguir, cómo trabajar con este modelo, y aunque los libros, la cultura escrita, la palabra, como les decía, son esenciales, son herramientas esenciales en este modelo y son conceptos muy importantes, pues este modelo se abre a otras expresiones necesariamente.
De manera que un promotor cultural, un promotor de lectura, un gestor, un mediador, como lo son ustedes, cualquier persona puede encontrar una manera de replicar en sus distintos proyectos, en sus comunidades, en sus áreas de interés, este modelo. Entonces, pues antes de pasar la palabra a Ricardo y si quieren después abrir un espacio para preguntas y respuestas con mucho gusto, solo quiero terminar diciendo cómo hemos sentido que es tan necesario hablar de una cultura de paz, tan necesario que nos han invitado, pues no solo a los lugares inesperados como Puebla, a otros también. Este seminario de cultura de paz también lo vamos a impartir en 5 escuelas normales rurales del país para empezar, y la primera es Ayotzinapa, donde vamos a ir este viernes, y tenemos, pues imagínense, ¿no? Las expectativas, estamos así con un signo de interrogación, pensando qué vamos a encontrar, que tenemos mucha confianza en las posibilidades que este modelo abre, porque en cuanto uno empieza a hablar de estos asuntos y uno empieza a hablar de lo que vio en Apatzingán y empieza a contar que hemos visto a niños que quieren ser sicarios y que nos lo cuentan con esa inocencia de los niños, y cómo este modelo, cómo los libros que hemos llevado a estos espacios han transformado las vidas de esos niños, la gente se abre y empiezan a contar sus experiencias. En Tijuana me encontré un notario que hablaba de cómo su hija se relacionó con un narco y cómo tuvo él que resolver, integrar otra vez a su familia para buscar la manera de que esa violencia que hay en el país y esa violencia social que se vive no fuera a infiltrarse en su propio núcleo familiar. Todos tenemos historias ya relacionadas con estos temas, y el gran asunto ahora es cómo podemos enfrentar esto como sociedad, como individuos y como instituciones también. Muchas gracias. Muchas gracias, Socorro. Muy bien, pues nos queda muy claro de la exposición de Socorro que la construcción de proyectos que contribuyan al desarrollo de las virtudes humanas, por decirlo de alguna manera, pues trabaja de manera inversa a todas estas inercias que a veces a ciertas personas en cierto tipo de situaciones pues los inducen a la violencia. Y es muy importante tener en cuenta que somos parte de una comunidad y que no porque nosotros vivamos en cierto contexto de paz o cierto contexto de cierta seguridad, pues nuestros hermanos que viven en otros lugares comparten las mismas condiciones, y en la medida de nuestras posibilidades pues debemos de contribuir a que de alguna forma se puedan ir reduciendo esas inercias y se puedan ir generando círculos virtuosos para generar mejores sociedades. Nos gustaría oír ahora las palabras de Ricardo respecto a su experiencia en Apatzingán. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Poder Judicial del Estado de México en este foro de justicia restaurativa. Pues para mí es un placer estar aquí compartiendo mi lectura y mi experiencia de este libro Cultura de Paz, Palabra y Memoria, gestión para un modelo de gestión de cultura comunitaria. Es simbólico, creo, la experiencia de la que nos ha platicado ya Socorro y el lugar que sea Apatzingán, ¿no? Apatzingán de la Constitución, el lugar en el que en 1814 el generalísimo Morelos firma, signa, ¿no? Esta Constitución para la América Libre, la Constitución de la que todavía hay rescoldos, somos herederos, todavía tenemos un sistema de valores que provienen de allí, hablar de esta cosa que nos constituye, pero también nos invita a hablar de la otra Constitución, que es la Constitución pues humana, que tiene que ver con el orden de lo que valoramos, de todos los órdenes simbólicos de nuestra cultura como mexicanos. Entonces me parece que además es simbólico que esté allí, que haya sucedido, que se haya piloteado, digamos, este modelo y este proyecto de cultura de paz en ese lugar, porque nos hace pensar a todos en esta Constitución de qué estamos hechos.
La cultura de paz, este binomio que construyen tanto la palabra cultura como la palabra paz, nos invita a reflexionar y a pensar primero en pensar en la cultura más allá solamente de las expresiones artísticas, no solo es eso, sino todas estas conjuntos de construcciones simbólicas con las que nos relacionamos con los otros, la manera en que celebramos, la manera en que valoramos las cosas, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones están pensadas, están depositadas en esta palabra enorme que casi se come todo, que es la cultura. Y también hablar de paz, de pronto solamente lo entendemos o nos da por entender la paz solamente en su dicotomía, digamos, ¿no? en su contrario, en pensar que la paz es solamente la ausencia de violencia, cuando este libro particularmente nos invita a pensar en esa paz como una construcción perpetua, ¿no? Como una construcción social, como un asunto público, como una aspiración a la que todos de alguna forma tratamos de acercarnos en nuestras comunidades, en nuestra individualidad, pero también en la manera en que nos relacionamos con los otros. Hace rato Socorro hablaba de esta desdicha. Me encontré una cita de Marcel Proust en donde dice que dice así: los únicos paraísos verdaderos son los paraísos perdidos, y se piensa en la felicidad cuando se está en la desdicha, ¿no? En estos puntos álgidos, en estos puntos difíciles, en estos momentos atroces por los cuales todos hemos pasado, si pensamos en la violencia en un sentido mucho más amplio, que no solamente tiene que ver con estar en un campo de guerra o estar frente a un arma, todos hemos pasado por estos momentos de desdicha, digamos, y nos hemos enfrentado a la reconstrucción hemos perdido, por ejemplo, por momentos, la rectoría de nuestra existencia, de nuestra felicidad, y nos hemos visto en la necesidad de retomar las riendas de nuestra vida, ¿no? A partir de ejercicios resilientes. Esto lo digo porque este libro nos invita a pensar en otros modos de la violencia que no solamente, insisto, tiene que ver con la guerra. Hay otros modos de violencia que a veces están tremendamente matizados, que son a veces muy tenues, pero que hablan de pensamientos sectarios, de pensamientos o de conceptos o de ideas absolutistas, únicas, que no permiten la diversidad, que son, digamos, totalitarias, y que van generando una serie de microviolencias, por llamarlo de alguna forma, que también son susceptibles de ser, digamos, atendidas. Otro concepto es la palabra, para seguir con esta idea del título. ¿Y por qué la palabra es el eje, o por qué es el eje de esta propuesta metodológica? En estos momentos de crisis, y todos hemos pasado también por allí, siempre hay una pérdida de voz, individual o colectiva. También ante los momentos de desgracia, de dificultad, y pensando en estos procesos resilientes, es muy importante nombrar, ustedes que son mediadores del conflicto, mediadores y que saben del conflicto, es muy importante, ustedes lo saben, nombrar que hay un conflicto. La pérdida de la voz en la desdicha es una constante, y no es casualidad que este modelo aluda como un eje rector de esta propuesta a la palabra entendida en su amplio sentido comunicativo, ¿no? La lectura, la escritura y la palabra como estos triángulos virtuosos que nos permiten resolver conflictos. Y finalmente la memoria. ¿Por qué la memoria está presente en este modelo y por qué forma parte del título? Pues me parece que cobrar conciencia de nuestra memoria histórica nos puede volver conscientes del mundo en el que nos ha tocado vivir, protagonistas y no estar a merced de la historia, sino
poder pensar en futuros mejores, anhelables, en cultivar el pensamiento prospectivo, en decir qué es lo que sigue y cómo participo activamente en mi comunidad. Entonces, este libro es una catapulta, pero también es un hogar, es decir, es un lugar en el que podemos refugiarnos para reflexionar, para pensar sobre algunos conceptos vinculados a la cultura de paz y a la gestión, porque la palabra gestión no es gratuita. Gestionar tiene que ver con suscitar, con hacer posible que suceda algo para trabajar cultura de paz. Entonces ahí es un hogar, porque ahí nos podemos refugiar buscando estos conceptos para la reflexión y para el pensamiento, pero también es una catapulta porque nos invita a hacer, ¿no?, a tomar, a accionar algunas cosas a través de este modelo que es pues una ruta, una pauta, un camino, como bien lo dijo Socorro hace rato, para trabajar desde nuestro lugar en el que nos desarrollamos, atender esta cultura de paz, que no es más que pues un cambio de mira, hacer un cambio de mira, ejercer un estilo de vida finalmente. No necesitamos estar o llegar frente a la trinchera de las balas para darnos cuenta de esto. Lo vemos todo el tiempo en nuestras vidas cotidianas, el concepto de la otredad, lo que significa vivir con los demás, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente que el conflicto, bueno, puede suscitarse por las razones más anodinas, porque hace calor, porque hace frío, ¿no?, porque tú tienes una prioridad que es distinta a la mía, en fin, ¿no? Entonces, estas cosas se pueden atender desde las escuelas, ¿no? Imagínense que nos educáramos desde la escuela primaria en la conciencia del otro, en la conciencia de la otredad, en la conciencia de las libertades, de la diversidad, y también en la revaloración del conflicto, ¿no?, porque hay que decirlo, el conflicto es algo con el que no se puede terminar y no se está buscando eso. Somos seres que tenemos derecho a discernir, a no estar de acuerdo, eso es muy claro, no tenemos por qué estar de acuerdo en la misma cosa todos, pero sí podemos trabajarlo de otra manera, podemos vivir y convivir con los demás cobrando conciencia de esto. Entonces, es este libro, que además es un libro no terminado, no es coincidencia, no es casualidad que aunque apareció la primera edición de este libro es del año pasado, lleva 3 ediciones, ¿no? No es ninguna casualidad, que es decir, es algo como todos los modelos que van echando mano de otros recursos, esto mismo que nos decía Socorro hace rato, desde la perspectiva médica y psicológica, ¿no?, que no está, pero que podría estar. No es casual que sea la 3ª edición de este libro. Es decir, este libro les decía que ese puede ser ese hogar, pero también puede ser esa catapulta que nos invita a trabajar estos otros niveles de violencia, pero también a trabajar la paz. La paz no como un Edén subvertido, no como un territorio que se perdió de donde salimos, sino como algo que se construye constantemente, eternamente, como las grandes cosas de esta vida, como el amor, como el conocimiento, como la felicidad, que requieren de una construcción y un compromiso, ¿no?, desde lo individual, pero también desde lo colectivo, permanente. Es un libro que llama y que atiende a muchas voces, es un libro construido de manera colaborativa, hay muchísimos, ya lo dijo Socorro, escritores, pero también personas que trabajaron directamente o que trabajan en Apatzingán, la parte pedagógica que la inició la maestra Luz María Chapela, y esta propuesta de este seminario en el que queremos atender o aterrizar una serie de conceptos para trabajar este modelo. Este modelo es replicable allá donde se necesite, no es un manual, desde luego, tampoco está terminado, ¿no? Y bueno, pues es un modelo que permite invitarnos a todos, o que invita más bien a trabajar
en esta construcción colectiva de la cultura de paz, que es un compromiso y, como digo, pues un asunto público que nos compete a todos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, fíjense que cuando yo leí el libro, recordé mis lecturas, pues ahora sí que juveniles de Freud, en el sentido que en el mundo reinan dos fuerzas, la de la vida y la de la muerte, y que permanentemente la vida del ser humano se encuentra en una tensión entre esas dos inercias, la destrucción y la construcción, la cultura y la guerra. Y precisamente esto que dice Ricardo en este momento, pues me lo reafirma. Tenemos que estar construyendo hacia el eros, tenemos que estar construyendo hacia la cultura, hacia todas las formas en donde nos podamos integrar como comunidad, de maneras en donde todos resultemos beneficiados, porque de lo contrario, casi sin darnos cuenta, las otras tendencias se nos van metiendo, se nos van insertando casi sin darnos cuenta en una subcultura de la violencia que nos puede llevar a perder lo que pasó aquí en esta región del país, a perder parte de nuestro desarrollo cultural, de nuestro desarrollo histórico, y en su lugar entran fuerzas de la violencia, fuerzas del mal a ocupar esos espacios que se van dejando precisamente sin ocupar. Y esta es una manera de empezar a construir, con base en este tipo de modelos de cultura de paz, empezar a construir fórmulas para que podamos caminar en el sentido correcto. Me quedó muy grabada un pasaje de uno de los escritores cuyo nombre no recuerdo, creo que Eduardo, que lo invitaron como escritor a Patzingán a dar un taller de redacción y de literatura, y al final de su relato nos comenta que hubo 3 niños, adolescentes, que él notó que tenían cualidades para la literatura, y que uno de ellos le dijo que si hubieran llegado antes, quizás hubiera un sicario menos en la sociedad, porque precisamente estos espacios los pudo haber ocupado de manera positiva alguna iniciativa de este tipo, en lugar de haber sido cooptados por el crimen organizado, y si eso lo replicamos y lo multiplicamos, pues es mucho lo que se logra a través de estos modelos. Una gran felicitación a nuestros ponentes. Y ahora abriríamos un espacio de preguntas y respuestas. Creo que Socorro nos quería decir algo antes. Sí, Ricardo se refería hace ratito como aterrizamos algunos conceptos, y este es un libro que no rehúye hacer definiciones, ¿no? Van a encontrar ustedes definiciones de los conceptos medulares del modelo, y nos pareció muy importante porque es también una manera de tomar posición, ¿no? Por ejemplo, resiliencia, ¿qué es y cómo estamos usando ese concepto que viene de la física? Y que es un poco, por ejemplo, esta botella yo la puedo apretar y modifico su forma, ¿no? Que podría, si fuera una persona, estaríamos hablando de un trauma o de esta psicosis que viven, que decía la gente de Apatzingán que vive. Entonces, la capacidad de esta botella o de una persona de volver un poco a su forma en la medida en que esto sea posible, eso es un poco lo que la resiliencia es, dicho de manera así muy general. Pero el libro profundiza más en eso, y el seminario que esperamos que también aquí lo puedan organizar, porque pues ahora Ricardo hizo este taller panorámico, pero lo que más nos interesa a nosotros es, igual que pensamos cuando hicimos el Centro Cultural, ir a profundidad, trabajar a fondo realmente en un proyecto, pues también con estos conceptos, también con este modelo y con el seminario. Queremos es realmente trabajar con las personas en qué significa este modelo de cultura de paz y qué significan esos conceptos. Yo, por ejemplo, no entendía, me di cuenta que no entendía qué era tejido social hasta que vi que en este centro cultural o en esta Casa de la Cultura en Michoacán, la gente que venía trabajando desde hace 20 años
pues hombro con hombro no se hablaba y se podían pelear, como ejemplificabas tú, por las cosas más nimias. Si uno de ellos tomaba la silla del salón del otro, pues porque se llevó la silla de su salón se podían golpear, ¿no? Eso es tejido social, es que la gente estaba completamente desconectada de las personas más cercanas, de su comunidad, de sus vecinos, de sus amigos, una desconfianza tremenda. Entonces, pues eso quería también decir, ¿no? Lo que van a encontrar en este libro no son estos conceptos muy elevados que nunca van a encontrar cómo aterrizarlos, todo lo contrario. Y además se llama el apartado, hay un apartado de caja de herramientas, ¿no? Hablando de su pragmaticidad, es decir, como una caja de herramientas que tenemos en casa que nos ayuda, ¿no? Desde armar algún artefacto y hay otras que son particularmente para usarse en cierto momento, ¿no? Entonces sí no tienen como este orden, digamos, poco asequible, demasiado ontológico, y sí hay como una pragmaticidad y una claridad, porque también, como dices, es una puesta en común, ¿no? Como poner un foro, una palestra, para a partir de allí, bueno, vamos a discutir, a hablar, a elaborar proyectos, ¿no? A pensar la realidad social. Muy bien, pues abrimos el espacio de preguntas, por favor, Víctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Socorro y a Ricardo. Creo que tocaron dos puntos medulares que, bueno, a mí me llaman mucho la atención. Socorro dice, por un lado, igual que en Medellín, vamos a hacer una construcción de la arquitectura física que sea la mejor. Eso me llama la atención porque ahí empiezas a construir cosas a partir de un símbolo, si tú quieres, y de un espacio no urbano. Y después, ¿cómo se liga? O sea, quisiera saber por qué empezaron con eso. Suena muy bien, porque a donde hay problemas, a los lugares que más necesitados, hay que llegar con lo mejor, no con lo peor. Eso me llama la atención. Y luego, lo que dice Ricardo de revalorizar el conflicto, me parece sensacional. No sé si pudieran profundizar un poquito más en esos dos conceptos. Tú, Socorro, en la parte arquitectónica, que es más bien simbólica, pero que tiene un efecto social y psicológico en las personas, y revalorizar el conflicto a través de la palabra, de la cultura, un poquito que nos pudieran compartir un poquito más sobre su experiencia. Gracias. Sí, cómo no. Yo estuve en Medellín hace unos años y recuerdo mucho, nos llevaron a visitar uno de los parques biblioteca al que se llega por una cosa que se llama Metrocable, que es como una especie de teleférico de Medellín a esta zona, y de nuevo, como en muchos casos donde se abrieron estos parques, una de las comunidades más marginadas, y para llegar allá uno pasa, pues te subías al Metrocable y lo que veías abajo eran las casas muy pobres de la gente, pero muy limpias. Y me contaron que eso no era así en absoluto antes de que les construyeran ese centro cultural y antes de que tuvieran el Metrocable. Pero la gente se empezó a dar cuenta que todos iban a ver su casa y empezaron a pensar que si la iban a ver todos, pues que estuviera limpia, y que además si ya tenían ese maravilloso parque biblioteca allí, pues había un sentido como de recuperar una dignidad, ¿no? Porque ¿qué les dices? Ustedes merecen esto. Ustedes merecen vivir de otra manera. Hay una dignidad ahí importante que se reconoce de las personas. Y entonces, acá en Apatzingán también buscamos, ya ese lugar ya tenía una forma, una arquitectura que es la de las estaciones de ferrocarril antiguas, ¿no? Tal cual, es una antigua estación de ferrocarril. Entonces, lo que hizo el arquitecto fue pensar en recuperar esa vocación del espacio y trabajar en ese sentido. Entonces, el centro cultural se llama La Estación, no se puede llamar de otra manera, y cada lugar adentro también se llama, por ejemplo, la estación de lectura, la estación el auditorio de la estación de danza, la estación de cultura digital, pensando en que cuando tú entras a este centro cultural haces una especie de viaje, un recorrido por
distintas disciplinas artísticas por distintas estaciones, y lo maravilloso es que es la primera etapa de este proyecto está lista desde hace poco más de 2 años. O sea, siempre ha sido un edificio, mientras se construía o se rehabilitaba el resto del edificio, una buena parte ha sido siempre un edificio blanco, que nunca ha sido vandalizado, que no ha sido grafiteado. ¿Ustedes cómo se explican eso? Porque si ven el resto del pueblo, pues en donde quiera, ven muros vandalizados, grafitis, etcétera. Y aquí no, y no solo eso, como en todas las antiguas estaciones de ferrocarril hay asentamientos irregulares alrededor, ahí juntito, de gente que se fue a vivir a los vagones y ahí se quedó y eso se volvió una vivienda. Y eran lugares muy sucios, llenos de basura. Si ustedes van ahora, van a ver que la gente tiene súper limpio, porque están allí alrededor de este centro cultural, que es muy bonito, que está hecho con toda la dignidad que hemos pensado en transmitir a la gente, ¿no? Entonces, lo que queremos allí comunicar es, claro que funciona, ofrecerle lo mejor a la gente, y claro que la gente es capaz de recibir y de apreciar un objeto bello, un buen libro, una buena historia, un proyecto cultural como este, un proyecto de primera. Tenemos que pensar así en la gente, en gente de primera, no hay gente de tercera. Estos talleres que nosotros hemos ofrecido, los hemos llevado a la cárcel ahí en Apatzingán, y los resultados han sido increíbles también, y un poco como este testimonio que rescatabas de Eduardo Antonio Parra, por supuesto, si ellos hubieran tenido acceso a otras cosas, pues tendríamos un recluso menos, no podemos juzgarlos, yo no puedo decir un criminal menos, pero es un recluso, eso sí. ¿Cómo llegó allí? Bueno, cada historia es distinta. Estos niños que han venido a nuestros talleres y que antes de los talleres estaban muy seguros de que lo que querían en la vida era ser sicarios. Yo había conocido niños que querían todos ser mojados, ser migrantes, irse como sus papás o sus tíos a trabajar a Estados Unidos, y nunca se les hubiera ocurrido que hubiera un futuro para ellos en este país. Bueno, pero ver a estos niños que ya quemaron las naves antes de cualquier cosa, que ni siquiera están pensando en un viaje para otra vida, es increíble. Después de los talleres que han tomado, talleres de ilustración, de cuento, de autobiografía, sí, un niño de 8 años tiene una vida que contarnos también, y tienen aventuras maravillosas, ¿no? Un niño que contaba cómo casi quema su casa y cómo se resolvió el incendio, por ejemplo. Bueno, y entonces después de estos talleres les digo de verdad que dejaron de querer ser sicarios, que a lo mejor querían todavía, pero veían que había un abanico de opciones, que podían ser otras cosas. Y eso para nosotros ya es ir ganando un territorio que antes era pues terreno baldío. Bueno, para atender esta pregunta que hace sobre la revaloración del conflicto, me acuerdo ahora que Pascal decía que todos los problemas de los hombres provenían de la incapacidad que tenemos para quedarnos en nuestra casa, ¿no? Lo decía un poco con ironía, desde luego, pero es esto, lo que está diciendo, de lo que está hablando Pascal es de esto, ¿no? De la condición que implica, pues somos seres sociales, vivimos con los otros, y en tanto vivimos con los otros, el conflicto siempre está pues latente, ¿no? Ahora, una cosa es enemistarnos por una cuestión anodina, pero no quiere decir esto que tengamos que estar todos pues en la misma, pensar lo mismo, valorar lo mismo, priorizar lo mismo, ¿no? Tener el mismo orden o moral de las cosas. Siempre hay esta posibilidad de discernir, porque si no, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la crítica, ¿no? Claro está que siempre dentro del marco de una cultura de paz, es decir, ponderando y respetando por encima de todo el respeto a la vida, el compromiso por la resolución de conflictos de manera no violenta, ¿no? Y el respeto por la integridad y la condición humana. Atendiendo estas cosas, podemos discernir, debatir, no estar de acuerdo, pensar en que hay otras posibilidades para resolver las cosas, en fin, ¿no? Por eso pensaba por eso dije lo de revalorar el conflicto, para no pensar en las cuestiones
para no caer en el maniqueísmo, pues, ¿no? Que existe el bien y el mal, lo bueno, lo malo, la paz, la violencia, el no conflicto y el conflicto. Por eso la matizar. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, a ver, va por allá. Gracias. He puesto atención, buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Velázquez González, soy oficial mediador del municipio de Texcaltitlán, Estado de México. Me ha sido oportuno escuchar sus comentarios, Socorro, Ricardo, gracias. Obviamente, en la presentación de este libro, se me hace muy interesante realmente escuchar sus comentarios en atención a que se han constituido realmente en los lugares que realmente se han dado los conflictos. En estos tiempos que hemos estado viviendo en nuestro país ha sido difícil y no es fácil para el gobierno, obviamente, controlar o contener estos movimientos. Pero dentro de este documental o este libro, que lo poquito que lo he visto, se me hace interesante, pero yo veo una pregunta para ustedes que nos han expuesto. ¿Qué tan importante es incluir dentro de la cultura de la paz, palabra y memoria a nuestra conciencia? ¿Qué tan importante es infundir o tratar de hacer entender a las futuras generaciones que nuestra conciencia también juega un papel muy importante para desarrollar la verdadera cultura de la paz? Si nuestra conciencia no está o no es debidamente cultivada con razonamientos, con estructuras, con una buena cultura y sobre todo una buena educación, creo que se establecen modelos, gestiones, vertientes y demás, pero qué tan importante pudiera ser establecer nuestra conciencia. Gracias. ¿Quién quisiera contestar? Ricardo, por favor. Bueno, pues creo que es fundamental la conciencia, entendida la conciencia como este diálogo intrapersonal, digamos, ¿no? No podemos pensar en el otro si no pensamos en nosotros mismos, ¿no? A partir de por ejemplo, es un concepto clave que está aquí en el modelo, el concepto de la mismidad, cobrar conciencia y entrar en diálogo permanente con nosotros mismos. Pero esto es algo que hacemos todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, es decir, no es algo acabado. Nuestras identidades, ¿no?, de lo que está formado la conciencia, son cosas que se construyen y que están en diálogo permanente con los otros, con lo otro, con la literatura, con nuestros ancestros, con nuestros saberes. Entonces, claro que desde luego que cobrar conciencia de quiénes somos, qué momento nos ha tocado vivir, de qué somos herederos, cuáles son nuestros anhelos, cómo imaginamos nuestros futuros, es fundamental a la hora de pensar en los proyectos y la construcción de la cultura de paz. A ver, había una por acá primero. Gracias. Muy buenas tardes. Me causó curiosidad, ¿verdad? Hablan de una resiliencia desde un punto de vista físico. Yo lo había entendido desde un punto de vista psicológico, creo que no sé si sea el nacimiento propio del concepto, ¿no? Que dice que viene de resilir, como rebotar, regresar, como una capacidad que tiene el hombre, una capacidad de poder sostenerse positivamente ante una situación que está viviendo y es traumática para él, ¿no? Pero tiene esa capacidad de adaptarse, ¿no?
Mi pregunta sería, dentro pues de la presentación, dentro del libro, Cultura de Paz, Palabra y Memoria, no sé si sea como un modelo, la resiliencia que están manejando. ¿Cuál sería una experiencia de ustedes que hayan vivido, que hayan compartido con los que fueron a visitar, donde hayan aplicado pues algún tipo de método resiliente, donde sáquenlo al sujeto de su historia, ¿no? Y no definirlo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser? Esa sería pues una pregunta que a mí me brota. Muchas gracias. Sí, el origen del concepto resiliencia viene de la física. Un concepto que ha sido muy discutido también, ¿no? No todo mundo considera que sea un término legítimo o útil o en fin, pero para nosotros ha resultado valioso y por eso ha sido importante definirlo. Por eso yo hacía énfasis en que nos interesó mucho que en este libro hiciéramos definiciones de qué pensamos que es esto, qué es este concepto y cómo se trabaja. Todas las actividades y toda la propuesta del modelo tiene que ver con encontrar esa capacidad de las personas, esa capacidad que pensamos que todas las personas tienen de poder superar los eventos difíciles, ¿no? Claro que desde acá suena muy bonito, pero no sé ustedes, yo he estado de los dos lados, ¿no? O sea, todos hemos tenido que superar más de una batalla de distinto nivel, digamos, destructivo. Y yo te contaría una anécdota que fue como de las primeras experiencias que yo tuve en Apatzingán, donde vi que había un resultado, una transformación tangible en una persona, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Apatzingán, estoy hablando de un equipo básicamente formado por mujeres, porque cuando a mí me encargaron este proyecto, bueno, y habrán escuchado cuando me presentaron, mi cargo en el Fondo de Cultura Económica es un cargo editorial. Yo dirijo un área editorial que se dedica a hacer libros para niños y jóvenes. Entonces mi equipo de trabajo está constituido por ¿quiénes? Por 2 editoras, un diseñador editorial y un pequeño equipo de promotoras de lectura que hace actividades en las librerías del fondo. Pero pues imagínense, no es lo mismo hacer ese proyecto, ese programa de actividades en la librería del fondo en La Condesa o en Coyoacán que en Apatzingán, Michoacán. Entonces cuando me encargan el proyecto, pues yo vi a mi alrededor y dije, mi enlace administrativo, mujer, pues que nunca dice que no, súper trabajadora, comprometida, y con ella empecé a visitar Apatzingán para ver por dónde había que empezar, y es una persona que se ha formado como gestora cultural en este camino. Yo ya tenía una experiencia de trabajo cultural comunitario previa, por eso me encargaron el proyecto, por esa experiencia previa, pero sobre la marcha fui armando un equipo de mujeres, y entonces cuando llegamos allá a Apatzingán con cajas de libros, porque en esta Casa de la Cultura no había un solo libro, no había un solo proyecto de lectura, de escritura, y eso fue lo primero que quisimos resolver, ¿no? A mí, no sé a ti si te ocurra, pero a mí si encuentro una casa sin libros me angustia. Entonces imagínense una casa de la cultura, sin un solo libro, era como dicen, este horror al vacío, horror vacuis, y entonces llegamos con las cajas llenas de libros para todo el mundo, no crean que solo para niños y jóvenes. La ventaja del Fondo de Cultura Económica es que tiene un acervo que sostendría cualquier proyecto de lectura porque pues, es una casa editorial nomás con 80 años de vida, entonces imagínense lo que hay en ese catálogo, la riqueza, literatura, novelas, poesía para niños, para jóvenes, para adultos, para todo el mundo. Y una tallerista de la Casa de la Cultura nos vio llegar y no es que yo le haya leído la mente, pero les voy a decir lo que pensó porque me lo dijo 2 meses después de que nos vio llegar. Ella pensó, estas pobres viejas, usó otras palabras, pero más o menos ahí pónganle, estas pobres viejas piensan que van a cambiar algo en Apatzingán con sus libros.
si de veras quisieran hacer un cambio aquí, deberían traer cuernos de chivo. Eso fue lo que pensó ella y me lo dijo 2 meses después. ¿Por qué? Porque me dijo que se dio cuenta de que sí sirven los libros. Me lo vino a decir, además maravillada, traía los ojos llenos de lágrimas, así asombrada. Me dijo, sí sirven los libros, sí sirven, porque se había llevado toda la colección de literatura para bebés, porque se puede leer con los bebés, y se la llevó a un proyecto que tiene de lectura en el DIF. No era un proyecto de lectura, es un proyecto de guardería. Se llevó esos libros para bebés a la guardería e empezó a invitar a las mamás y a papás, como le enseñamos, como el Fondo de Cultura Económica le enseñó una metodología para trabajar lectura y primera infancia. Entonces los papás, las mamás leen con los niños más chiquitos, les leen. Uno piensa que a esa edad los niños no entienden en el nivel que nosotros pensamos que se debería entender, pero hay muchas otras cosas que se comunican a través de la palabra, por eso es fundamental la palabra. La pregunta que hacía nuestro compañero de ella, que la palabra dice todo de lo que somos, de lo que sentimos, entonces los niños sienten afecto, sienten confianza, se crea un espacio allí que es importante también para los papás. Lo primero que muchos papás aprenden es que pueden tolerar más los berrinches de sus hijos sin ejercer violencia sobre ellos. ¿Por qué? Porque hacen un lazo más profundo con sus hijos gracias a la lectura, gracias a la palabra. Entonces ella vino y me dijo que sí servían, que había visto cambios, que los papás y los niños se relacionaban de otra forma, que empezaba a haber menos violencia, etcétera. Entonces eso es resiliencia, es una experiencia de resiliencia entre muchas otras de las que podemos contarles y que ustedes mismos pueden contribuir a desarrollar en sus espacios, encontrando los conceptos, los puntos en este modelo que les puedan ser útiles. Por problemas de tiempo, damos por terminado este evento. Les agradecemos a Socorro y a Ricardo, les pedimos un aplauso para ellos. En este momento, la licenciada Verónica Parrazales Martínez hará entrega de los siguientes reconocimientos. A la licenciada Socorro Venegas Pérez. A Ricardo Lugo Viñas. Y al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi. A todos ellos por su destacada participación en la presentación del modelo de construcción de paz y del libro Cultura de Paz, Palabra y Memoria.